Ok, bueno, todos mi nombre es Renan Cabrera, acompañan el evento en Buenos Aires, Bajo, sí, también toma de varios, y algunos recientes, van a probar el Mateo, y Nadia Caballero, que gracias a la gestión suya, nos ha preparado Paufe, Paufe es una empresa argentina que se dedica al desarrollo de sistemas. Estamos en momentos emitiendo desde la capital federal de Buenos Aires, Argentina, la localidad de Luni. Es una manera bastante hermosa acá en Buenos Aires y bueno, hay mucha gente, gracias a Dios, que nos está siguiendo desde el exterior, Colombia, México, Venezuela, Uruguay, España, Portugal, Ecuador, por lo menos. Así que, nada, mi intención ahora es darle junto con Amado, los presentes para debatir el tema más central es los requerimientos. ¿Sí? ¿Cómo les detectar el requerimiento? ¿Cómo participa la documentación el detectar de los mismos? Para lo cual voy a hacer una presentación que básicamente se nutrió sobre la base de las distintas opiniones que me enviado muchos de ustedes por correo. Yo hice una síntesis de estas opiniones como para que se pudieran entender y a partir de ahí si vienen las disparadores con los debates que vamos a hablar entre todos así es. ¿Sí? Bueno, voy a ver si puedo entrar a compartir el escritorio, a compartir la pantalla. Acá se está haciendo todo, sí. Ok. Listo, perfecto. ¿Me sigue después? Sí, acá me carga. Sí, se actualiza. Perfecto. Bueno, buenísimo. Perdón, ¿dije que le iba a presentar al presidente? ¿Dije? Ok. Yo después también estuve libre en la casa. Me he seguido desde el año pasado. Así que yo sigo con su idea. Desde antes, correcto. Bueno, esto va a ser breve porque quisiéramos con varios más que se iba a comenzar a debatir, ¿no? Yo creo que es bueno, ¿no? Algo un párrafo que recibí de parte de Jimena, que está en Colombia, es: los requerimientos son la base de la parte de la que parte el proceso de desarrollo y pruebas. Y a pesar de todo, suele subestimárselos. Con mucha frecuencia tenemos que se presentan desvíos en tiempos debido a reprocesos por mal levantamiento y mala definición de requerimientos. Es muy interesante saber la opinión de las personas que han tenido experiencia en esta área, puesto que tendrán estrategias y enfoques que podremos complementar. El primer testimonio es de un muchacho que conocemos de Chile, Víctor. Le llegan en un formato típico de requerimientos, ¿sí? Se los clasifica por importancia y riesgo. Se levantan ciertas características del mismo. Se solicita la aprobación del usuario. Se definen los requerimientos funcionales y los no funcionales. Se realiza el siguiente análisis: términos que no deben ser utilizados, referencia a variables temporales, ciclo de tareas repetitivas, descomposición funcional, flujos alternativos identificados y flujos de excepción identificados. Un segundo testimonio de parte de una chica de España. Se recibe el requerimiento aprobado por el usuario. Se arma el test plan y los test cases. La especificación funcional
no se escribe como un caso de uso. La especificación funcional se escribe a partir de un template que ellos ya tienen, digamos, preparado. Esto lleva a que se les complica identificar los casos de prueba. No se participa en el armado de los requerimientos. Esto quiere decir que el tester no participa. Se busca la aprobación del usuario, tanto en el test plan como en los test cases. Y se espera devolución de lo que vamos a estar probando y de las sugerencias de cuántos más casos hay que estar contemplando. Están viendo que hay algunos puntos vinculantes, otros que no. Testimonio 3. Este es un muchacho Rubén de Bolivia, de La Paz. No llegan los requerimientos. No llegan los requerimientos, perdón. Trato de asistir a todas las reuniones. En la reunión se discuten los módulos de la aplicación. En caso de no poder asistir, acá el responsable técnico confecciona el acta y se revisa un diagrama de flujo. Es decir, todo lo que estoy contándoles, seguramente muchos de nosotros lo estará viviendo, padeciendo o tendrá un nuevo enfoque, ¿no? Testimonio 4. Y acá voy a cortar, así que abrimos y después sigo con los otros testimonios. Normalmente nos llegan con escaso detalle. A veces solo son una frase de lo que el cliente quiere hacer. Se confunden historias de usuario con casos de uso. No hay descripciones en las historias de usuario. Se pierde el tiempo en la creación de los planes de prueba. Se pierde el tiempo en las ejecuciones. Las reuniones con el Product Owner son muy largas. Gente sin conocimientos de IT realizan las especificaciones de requisitos. Y acá esto tiene que ver con la forma en que participan. Se diseñan todos los procedimientos del Quality Assurance que debería tener el cliente. O sea, se pone en posición del cliente y lo ayudan. Se diseñan los diferentes reportes sobre la ejecución y se ayuda al cliente a mejorar en sus procesos de calidad. Bueno, chicos, abierto la primera parte del debate. Después tengo 5 presentaciones más, pero quisiera que acá comencemos el debate. El que quiera, que tome la palabra, ¿sí? ¿Ahí? Majo, Ricardo. Yo lo que te preguntaría es, ¿qué vamos a definir como requerimiento? Porque una de las personas decía ahí que le llegaba muy poca información, otra dice que gente que no es IT es la que genera el requerimiento. Y la verdad es que naturalmente tiene que ser gente que no es IT la que genera el requerimiento. Ahora, no confundamos requerimiento, que es lo que necesita el usuario, con una solución que sería una definición funcional que tiene que dar a alguien que sí sepa. El requerimiento básicamente tendría que constar, como dicen siempre, de un párrafo no más allá de 5 CRN. Porque eso es lo que quiere el usuario. 5 CRN. Ese es el requerimiento. Ahora, ¿cómo damos respuesta a ese requerimiento? Ahí se empieza a trabajar la gente. Por ejemplo, yo he encontrado requerimientos donde me dicen que tengo que describir el rol. ¿Qué tiene que ver el rol con lo que tiene que hacer el sistema? Eso lo tiene que definir alguien que decide si se hace o no ese requerimiento. Por eso me parece acertado que sean requerimientos aprobados y no que se todo. ¿Sí? Hay cosas que llegan y después terminan diciendo no lo hacemos porque es caro. Y decímelo antes. O sea, no me lo cuentes ahora. Definime qué querés que haga, nada más. Con respecto a qué se documenta el requerimiento, yo creo que con una frase, listo. Ahora hay que empezar a trabajar. Casos de uso para un requerimiento. En realidad no. Estoy definiendo cuando hago casos de uso. O sea, no es parte del requerimiento. Sí, el requerimiento va a tener acoplado una serie de componentes que son los que están afectados con ese requerimiento. Y esa cantidad de componentes normalmente no se conoce cuando se inicia. Es algo que va a incrementar, que se va cada vez que llegamos a un punto que tenemos que hacer algo, ahí nos damos cuenta que necesitamos incorporar un componente nuevo o desarrollar un componente nuevo. ¿Basado en qué? En algo que ya tenemos. Y ahí viene un poco el agua de mi molino.
Cuando digo algo que ya tenemos, ¿qué documentación tengo para saber qué voy a afectar o cómo? Claro, pero ese requerimiento es lo que pidió el usuario. Entonces, necesito una definición funcional, necesito una definición técnica, necesito los casos de prueba. ¿Por qué? Porque viendo la definición funcional, la técnica y generando el caso de prueba, voy a ver un montón de cosas que me van a faltar, o que me están faltando en lo que tengo que hacer. Entonces, es interesante y es importante que el tester participe desde el inicio, pero no desde el requerimiento del usuario, sino desde que IT dice voy a tomar esto, o lo voy a hacer. ¿Sí? Una de las personas decía, yo voy a las reuniones y si no me mandan una minuta. La minuta es como para cumplir los temas, no va a ayudar mucho a testing. Y tampoco puede el tester asistir a todas las reuniones, porque aparte de eso, tiene un montón de trabajo que hacer. Entonces vuelvo al tema de dónde tenemos el caldero, donde todos metemos el ingrediente que nos toca, juntos revolvemos y sacamos algo que nos gusta a todos. Eso es algo de lo que todavía se adolece, no hay. ¿Sí? Y hay que buscar la forma. La verdad, sí, hay que buscar la forma. Fíjense que cada uno tiene situaciones diferentes, con lo cual hay intención de buscarle la solución. Lo que no tenemos es un estándar, algo que diga lo que estamos de esta manera. Múltiples plataformas, muchas formas de desarrollar, muchas manos en el plato, que si no están organizadas, más que un guiso hacen un desastre. También tiene que ver, creo yo, por lo que estuve escuchando en minutos antes que arrancáramos y por la experiencia, en que no todas las áreas le dan la importancia al testing que debe tener. O sea, muchas áreas lo que hacen es arrancar primero con la gente de desarrollo, con la gente de análisis, y después lo hacen participar al tester cuando los tres debieran estar embarcados en esa primera instancia. Cosa que todavía sigue ocurriendo en muchas empresas de Latinoamérica, no de Argentina, de Latinoamérica. O sea, y de España también, obviamente, ¿no? De todo donde uno conoce. Entonces, ¿cómo hacer para que nosotros, los QA, como se suele decir a veces, los testers, tengamos una posición que nos reconozcan como tales, porque no somos solamente probadores. Cuando dicen, a ver, ¿cuánto te va a llevar la prueba esta? Y uno estima, pero tantas horas. Si tenés que probar esto nada más. Sí, pero tengo que analizar, tengo que estimar, tengo que analizar, tengo que planificar, tengo que armar la estrategia, tengo que armar la matriz de riesgo, tengo que armar los casos de prueba, tengo que preparar los datos, tengo que preparar el ambiente, tengo que hablar con el desarrollador por algún dato o ambiente que yo no sé, porque no tengo conocimiento técnico o no tengo la facultad para poder acceder a una base de datos o demás. O sea, todo eso es tiempo que se va a consumir, que se va a consumir. Ah, pero yo quería que únicamente vos hacías prueba, no. Tengo que tomar el requerimiento y tengo que analizarlo. Tengo que encontrar los huecos, tengo que entenderlo, tengo que ver cuál va a ser el alcance del testing, no de la prueba, del testing que yo le voy a estar dando. Cuando uno comienza a hablar de esa manera, la otra parte va entendiendo que el tester, el probador, no hace únicamente la prueba en sí de la aplicación. Entonces, creo que también, aparte de lo que decía Ricardo, tiene mucho que ver con cuán presente están, cuál es nuestra presencia dentro de la industria de IT, que por lo que estamos viendo está creciendo. Fíjate en el proyecto, ¿sí? Dónde participar, y vos no te vas a enterar. Y para esa fecha vos no tenés gente porque está de vacaciones, o tenés 5 proyectos más. O sea, es raro que te digan al inicio que está el momento de necesito para. Y al inicio tampoco lo saben ellos. O sea, no saben la dimensión de lo que va a llevar a hacer la construcción, mucho menos que usted. Ahora, ¿cuándo empieza a participar el tema? Tenés suerte, hicieron ese requerimiento separado en diferentes módulos, por ahí podés particionar, por ahí te vas enterando. ¿Con qué te encontrás al momento de llegar? Y te vas a encontrar desarrolladores que te dicen, pero pará, no, acá en teoría, en definitiva, lo tuyo es un porcentaje chiquito al lado de todo lo que yo hice. Sí, está bien, pero ese porcentaje chiquito, si funciona mal en producción, te genera problemas.
O sea, quizás lo mío es chiquito en cuanto a lo que tengo que hacer en el tiempo que llevó el desarrollo, ¿sí? Pero es tan importante que va a servir a una producción. Ese es el punto. O sea, no va a aparecer mi problema hoy. Si no lo hago bien, va a aparecer dentro de un año, va a aparecer cuando desperte. Y probablemente, ustedes saben, muchas veces se terceriza el testeo. Ya ni está el que lo hizo. Entonces, de alguna manera es una tarea complicada, pero ojo, dicen que uno tiene suerte cuando crece mucho no es la palabra, cuando envejece, ¿sí? Porque ve nacer y morir especies. Yo vi morir la especie de grado limitador y vi nacer la especie del tester. En mi época no había tester. O sea, el usuario se sentaba y decía, está bien. Entonces, la verdad que mi solución era, bueno, lo dijo el usuario, él dijo que estaba bien, agarrarse de cargo. Hoy no. Hoy el usuario está esperando que le dé la solución a la mano terminada y derecha y funcionando, igual que le guste. Entonces, una de las cosas que planteábamos en su rato era, ¿qué tiene de realidad el requerimiento, la definición funcional, técnica, o los casos de uso que hago al principio de un proyecto, con lo que estoy viendo en el momento de hacer el test? Porque durante ese trayecto cambiaron un montón de cosas, que ¿dónde están? En el código fuente. Ahora, ¿cuántas veces le dicen al test, pero fíjate? O sea, tenés que ser tester y además programador de todos los lenguajes que participan. Pero ese es el tema, es otro tema. O sea, el skill de los testers no es igual como ningún profesional, a ver, como un técnico. Para poder interpretar y entender el código, necesariamente tenés que saber del lenguaje. O sea, o a lo sumo podés entender un poco de pseudocódigo, pero en un momento dado hacemos agua, los que no conocemos de la parte técnica, ¿sí? Entonces, ahí nos remitimos al documento funcional, al requerimiento, como esté escrito. Después lo vamos a pelear para mejorarlo junto con las personas que compongan el proyecto. Pero también otra cosa que me estaba poniendo a pensar recién, que tal vez, no sé qué opinan ustedes, tal vez también tenga que ver con el modelo de desarrollo. Capaz que el requerimiento entra y se maneja de distinta manera en modelo predictivo, cascada o con Agile. Capaz que es otro el manejo. No sé, Majo, ¿qué puedes opinar de esto? Es totalmente, o sea, estaba pensando también en eso, el tema de qué ciclo de desarrollo se usa. En cualquier modelo iterativo incremental, ya desde el vamos se está tratando de entender y tener un feedback temprano del cliente, de conocer qué pasa, de tener un equipo, no áreas independientes trabajando por sus cuentas, sino tener un equipo que esté involucrado en el desarrollo. Y en Agile ni hablar, ¿no? Eso ya es como obligatorio, tiene que suceder, si no hay equipo no están todos involucrados desde el día 1 y en todas las etapas estarían haciendo cualquier otra cosa que no sea Agile. Y ahí es donde uno empieza a ver que los requerimientos pareciera que se tratan siempre de distintas maneras. Como que si vamos con las metodologías tradicionales y el requerimiento es algo estático, frío, que está allá, que se usa al principio, que tiene un dueño, que es el analista funcional, y nadie más puede tocar eso, ¿no? Tiene un dueño, hay que no hablar del analista funcional, a ver si te lo cambia, a ver si lo actualiza, a ver si lo mejora. Y parece que el requerimiento es como la Biblia, al menos para el área de testing, ¿no? Si el requerimiento no lo dice, pues yo no lo hago. Si el requerimiento dice A, yo hago A. Y uno empieza a reportar bugs de cosas que no son bugs, pero el requerimiento lo dice. Y es como que pareciera que uno empieza, ¿no?, a hacerlo como demasiado, darle mucha más importancia a lo que esté escrito en el documento, que tiene un dueño, y en negociar con ese dueño a ver qué pasa. Negociar la información, y muchas veces de la idea no tenés que cerrar la negociación y que perjudica constantemente tu trabajo, pasa un montón, y eso es súper. ¿Y qué pasa después? Cuando esos equipos transicionan a otras metodologías y empiezan a cambiar,
llevan las costumbres, ¿no? Entonces sigue, no, pero ¿quién lo escribió? No, pero el analista funcionante, no, el product owner es ahora el responsable. Bueno, es culpa del product owner que no lo escribió, que no está puesto, que la user story es muy cortita, no tiene esto, no aquello, no lo otro, y porque parece que siempre estamos esperando que exista un dueño, ¿no? Y que exista un alguien que se haga cargo de eso, y muy atados al requerimiento de la lista. Y quizás todas las metodologías nuevas lo que tratan de sumar es, no nos quedemos solo con lo escrito, no nos atemos a que tiene que estar todo súper documentado y súper escrito, porque va a quedar escrito una vez, lo vamos a ver una vez, y al usuario le sirve el documento de requerimiento, el usuario quiere el producto terminado. ¿No? O sea, ¿de qué le sirve que hayamos escrito 17.000 gráficos, diagramas, usado el lenguaje, no sé qué, UML, o lo que fuera, para poder... él quiere su plataforma andando, quiere su aplicación funcionando, y el resto de eso, decirlo ustedes, son cosas del negocio, ¿no? Entonces, me parece que a veces ahí es donde también nosotros, desde el lado de testing, nos sumamos a esa inercia del fundamentalismo del necesito un requerimiento perfecto. Y no va a suceder. O sea, la realidad pasa por otro lado, pasa por comunicarse, por generar este diálogo de equipo donde te sentás con el dueño del producto, que sería el productor, el usuario, que fuera, te sentás con el analista funcional, te sentás con el desarrollador y empezar a entender entre todos de qué va la cosa. Y en eso coincidía con vos, que decías, ¿qué importa dónde se hace el proceso? Es lo que importa. Si durante el proceso yo documento lo que nos sirve a todos, eso es lo que vale. Entonces, si yo voy a dedicarme 1000 años a escribir un montón de cosas complejas que nadie va a leer, porque eso también sucede. Yo he estado en un proyecto donde había parvas de casos de uso y diagramas, y no las leí nunca más. O sea, estás a leer y decimos, listo, tenés la pantalla más o menos hecha, tenés algo, listo, déjame que lo chumeteo y miro ahí, no sé, después trato de traducir esos documentos. Entonces, buscar el equilibrio a veces es la parte difícil, me parece, como que el balance es complicado. Y ojo, yo soy súper fanática de tener la documentación, amo que las cosas estén escritas de alguna manera, pero creo que también depende mucho de los equipos. Yo creo que cada equipo de alguna manera busca la forma en la que se comunica. Algunos harán muchos diagramas, muchos dibujitos, otros, no sé, escribirá user stories, escribirá líneas, checklists, lo que fuera, cualquier cosa que sirva para entender de qué va esa idea que tiene el usuario, cómo la vamos a traducir en el sistema, la verdad que bienvenida. Obviamente que después, si nos queremos atar a ciertas metodologías y estar rigurosos, y bueno, está bueno leer un poco qué metodología estamos usando, qué es lo que esta metodología sugiere como buena práctica y adaptar. O sea, las prácticas existen, están, después hay que adaptarlas. O sea, ninguna va a ser la bala de plata que nos salve el día. Así que creo que pasa un poco por ese lado, ¿no? Como adaptarse, diálogo, comunicación, como que hay otras cosas. Pero siempre teniendo en cuenta que las prácticas las tenemos que conocer, y esa es otra gran falencia que tenemos. No buscamos, a ver, ya alguien pensó, ya alguien se le ocurrió cómo escribir algo de alguna manera, o cómo documentar, o cómo hacer algo, y ya está bueno. Y a lo mejor nos sirve, y lo podemos implementar. Siempre estamos reinventando la rueda. Siempre estamos tratando de, ¿cómo lo hacemos? Y tratando de reinventar cosas que ya están reinventadas. Entonces, a veces creo que ahí es donde se genera todo este ruido y los comentarios de los chicos que iban escribiendo, decían, ¿qué pasa ahí? Nos pasa a todos, ¿sí? Nada. No va a haber un documento perfecto, no va a haber un requerimiento perfecto. El tema es cómo generamos el diálogo de equipo para entender ese requerimiento y lleguemos al producto final. Un diálogo más que con el equipo, de hacer un diálogo con el cliente. Yo creo que podemos tener tanto un canal formal de comunicación como un canal informal. Por ejemplo, el cliente es un usuario anunciándote, mira que queremos implementar tal requerimiento y nosotros diciéndole, tenemos unos requerimientos que se espera a implementar que pueden afectar los requerimientos futuros, así que esperemos un momento, determinada cantidad de tiempo. Y bueno, la comunicación formal sería de
que el usuario manda una especificación, lo que tiene, la manda al analista, se la manda al cliente, de ahí hagan su análisis, bueno, su tiempo, las tareas que tienen que hacer, y bueno, es tener los canales de comunicación aplicados no solamente con tu equipo analista de desarrolladores, sino también con el cliente. Una cosa que con la que me quedo. Discúlpame, Leo, me está, no, pregunto, no, Juan Francisco de Córdoba está diciendo que trates de hablar un poco más fuerte sí. Yo sé cómo es tu forma de hablar, yo sé cómo es tu forma de hablar, Leo. Cerrar el micrófono. Justo iba a terminar así. No, mentira. Tengo otra cosa que decir, aparte, una cosa que me quedó del señor que dijo al principio. Cuando habló de que cuando presentaban los casos, cada tester que tienen una diferente aproximación a los requerimientos, le está buscando la forma para poder llevar a cabo su tarea. Yo creo que no es tratar de llevar a cabo una tarea, sino que un tester, como todo eslabón de la cadena de un requerimiento, está dentro de la coyuntura. No es lo mismo recibir un requerimiento por un canal formal con una especificación que tener que sentarte con un usuario que va a decir qué es lo que van a hacer y qué es lo que va a cambiar y qué es lo que tenés que testear. Llega un momento en que vos estás ahí y lo tenés que manejar como puedas, pero es la coyuntura que se presenta en el momento. Yo, por mi experiencia, he estado en ambas situaciones. Un usuario me entrega manejando con un usuario un requerimiento, una especificación, para yo poder hacer mi tarea, con un usuario que está con necesidades que tiene y tener que escucharlo atentamente para no perder nada. Entonces, bueno, la coyuntura que se le presenta a cada uno de los casos. Algunos sabrán manejar la parte humana y otros serán expertos en hacerlo como va. Entonces, es importante saber manejar bien la coyuntura, la comunicación buena con tu equipo y con el cliente. Leo, una pregunta, bajo tu experiencia. ¿Consideras importante que el tester de hoy, aparte de tener conocimientos técnicos, tenga eso que llaman habilidades blandas, que sepa cómo comunicar lo que quiere hacer, lo que pide, que sepa comunicarse, ¿sí? De manera escrita, de manera oral, que sepa administrar el tiempo, que hoy. Yo creo que es fundamental porque es la última etapa de un requerimiento antes de pasar antes de implementarlo en una aplicación. Y la parte de comunicación, bueno, todos los clientes, todos los usuarios son distintos, hay que saber manejarse, hay que tener tacto, sobre todo para transmitir las malas noticias. A lo que me refiero, sí, las habilidades, sobre todo si pensás en un futuro a mediano o largo plazo, planificar o gestionar gente para hacer testing, más allá de ir desarrollando conocimiento de negocio, tanto en lo que es lo técnico como en lo funcional en una aplicación, pero creo que son necesarias para comunicarte dentro de tu equipo y para comunicarte con el equipo. Ok, gracias. Acá creo que Juan Francisco quiere hablar. A ver si puede. Yo creo que acá le tengo que pero, Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Me escuchan?
Hola, buen día. Hola, hola. Si no me pongo- Juan, a ver si puedes hablar ahora. Escucha Hola. Hola. ahora sí, perfecto. Buen Sí, día, ¿qué Juan, tal? ¿cómo Buenos va? días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien. Eh, con respecto a lo que están hablando de las habilidades blandas, yo creo que es muy importante que el tester se empape en lo que se refiere a las reglas de negocio de lo que va a testear. En mi caso, bueno, yo para llegar a tester tuve una situación particular. Yo estaba en un área operativa, ¿sí? Donde conocía las reglas de negocio y hacía testing de aceptación para sistemas sin saber que hacía testing, en realidad. Con los inconvenientes de comunicación entre el desarrollador al cual le reportaba, por yo no conocer las técnicas que después cuando hice el ISTQB, ahí me di cuenta de las falencias. Al pasar al área de sistemas y ya hacer testing propiamente dicho, noté que yo participaba en la captura de requerimientos. Y al trasladar yo directamente lo que hacía era entrevistas con el área de operaciones, relevando lo que necesitaba. Pero al trasladarlo a la parte de desarrollo, eso, llevarlo al papel, los desarrolladores notaban algunas falencias a la hora de programar, o que era muy ambiguo, o que era incompleto. Entonces, eh, yo solicité que ellos me evalúen en qué punto de, digamos, de las heurísticas del requerimiento era la falla. Bueno, entonces de ahí surgió de hacer un curso de analista funcional in company con una empresa de Córdoba, y lo hicimos todos, desarrolladores y tester. Y mejoró muchísimo después la captura de requerimientos. Lo único que nos dio mejor resultado es el mix de cómo registrar los requerimientos. O sea, la historia de usuario acompañada de la forma tradicional, enumerar las necesidades, enumerar las restricciones, las características, lo funcional y lo no funcional. Los desarrolladores notaron que la historia de usuario solamente con los criterios de aceptación era como que le da más libertad para desarrollar. Pero en realidad están acostumbrados a que les digan, ya se lo den, digamos, cocinado el tema. Entonces, se lo tuvimos que dar también en forma tradicional el documento de captura de requerimientos para que ellos lo entiendan. A mí personalmente me mejoró las habilidades de comunicación, el tener un checklist y saber qué preguntar como para que no se escape ninguna característica y además poder brindarle al desarrollador mediante los criterios de aceptación, una batería de testing, de pre-testing, para que ya en sus pruebas unitarias vayan probando algunas cositas de regla de negocio y después sí al final del ciclo hacer el testing propiamente dicho. Pero es más, me parece para los testers mucho más fácil participar en toda la etapa del proyecto y es bastante, a nosotros nos mejoró un montón en ese sentido. Juan, una pregunta que me vino recién cuando estás comentando algo. ¿Realmente la participación del tester en donde estás trabajando se hace desde un inicio? ¿No es una utopía eso? No, A ver, se hace un testing post-mortem. te la reformulo. Ese proceso de incorporación del tester desde el famoso inicio, ¿se dio así de la noche a la mañana o fue dándose
a medida que, no sé, que las partes se entendían, que había mejor comunicación? ¿Cómo se fue dando ese proceso? Al principio se reunía el analista líder o el project leader, que es un desarrollador, se reunía con el área de operaciones. Como él no conocía bien, pues bueno, es un proyecto heredado de otro líder que ya no está más, y notó que no entendía mucho las reglas de negocio de este nuevo proyecto, entonces ahí participaba yo en las reuniones. En ese caso fue por una necesidad del analista líder, pero después vimos que empezó a dar los resultados al mejorar la forma de comunicación y la forma de documentarlo. Fue dando resultados, hemos encontrado resultados, pero en realidad a veces los requerimientos vienen por distintas vías. Lo releva el gerente de sistemas con los otros gerentes. No nos participan, son las reuniones que tienen los gerentes. Ahí uno tiene que hacer la investigación, comunicarse y hacer todas las preguntas del caso. A veces viene por mail y hay distintas falencias que no saben lo que quieren, cómo lo quieren. Entonces uno tiene que ir ahí a hacer el esfuerzo de, bueno, hacer una reunión, hacer toda la entrevista. No hay ahora estamos armando una plantilla, ¿sí?, con los datos necesarios para que el stakeholder, el interesado, nos pueda ya brindar una información un poco más completa y después ahí completarla con la entrevista. Pero bueno, estamos ahí probando a ver qué podemos lograr. Pero yo creo que en tradicional el testing se hace al final, lamentablemente. Hay una frase que está en el libro del ingeniero Toledo de Uruguay, de Astrapta, Ya está, sí. que dice que hacer el testing al final es como sacarle sangre a un paciente fallecido, ¿no? Acá hay que hacer, ahora estamos en una época de testing preventivo, entonces la idea es si podemos detectar en la etapa de requerimientos dónde están los defectos en el requerimiento y va a ser mucho más barato solucionarlo ahí que al final. Está bien. O sea, te había entendido, y creo que los que estamos acá presentes, te habíamos entendido que el testing lo hacemos al final. Afirmaba que creía que eso debía ser así. Muchos saltaron y me preguntaron, ¿dónde vive este muchacho? Sí. Y es todo a prueba y error, digamos, a los golpes, precisamente. Por suerte tenemos la libertad y la apertura del jefe, del gerente de sistemas de darnos el espacio para que nosotros nos reunamos y veamos cómo lo queremos mejorar. Obviamente no estamos aplicando metodología ágil pura. Depende también el proyecto, depende también la urgencia del proyecto. Hay proyectos que a lo mejor lo podemos manejar y otros lo tenemos que manejar de otra manera o en otro ciclo, digamos. Pero yo creo que un mix de técnicas, un mix de modalidades, no ser puristas a lo mejor, y con un mix también se puede lograr buenos resultados, ¿no? Es cuestión de práctica, es bastante empírico todo, y bueno, se tiende a ágil. Y es más complicado cuando vos estás bajo un sistema de gestión de calidad como la norma ISO 9001-2008, en donde te piden evidencia de testing y documentar. Tuvimos que hacer UML también, pero vemos que se pierde muchísimo tiempo en la documentación. Tenemos que buscar un equilibrio entre que sea fácil de mantener, es bastante complicado. Ahora se sumó tengo una compañera tester que se sumó, que bueno, está muy canchera la documentación y logramos darle una formalidad. Yo era más que nada más exploratorio, documentar los bugs y rogando que no me pidan, che, a ver, ¿cómo lo hiciste esto? A ver, mostrame cómo lo hiciste en alguna auditoría. Tenemos un software propietario que hicieron los chicos de soporte de desarrollo sobre un repositorio de requerimientos,
y vamos cargando todos los hallazgos ahí con alguna plantilla de bug report y casos de prueba. Pero bueno, ahora no estamos, digamos, le estamos dando formalidad al área con documentación requerida, y aparte también armamos una planilla que a lo mejor les puede servir para que el usuario o el mando medio que detecte algún problema postproducción, eh, con un simple cuestionario, no le estamos complicando la vida, nos envíen la información que nosotros necesitamos para comenzar a probar y realmente darle curso si es un defecto o es otro problema, a lo mejor más de hardware. Hicimos una prueba piloto y nos dio muy buen resultado, así que ya lo mandamos a calidad para que lo procedimente. Pero sí, cuando tenés a lo mejor un sistema de calidad que no está enfocado al software y se dificulta un poco el tema de documentación relacionada. A lo mejor si tenés alguna norma más orientada al desarrollo de software, eso ya está a lo mejor más controlado, ¿no? Pero la idea es documentar lo necesario, que sea de valor realmente, y que sea fácil de mantener, ¿no? Esa es la tendencia. Pero bueno, vamos camino a eso. Espero Juan. que les haya servido el testimonio. Sí, sí, desde ya, por supuesto, te agradecemos todos. Acá Álvaro quiere hacer su opinión, ¿sí? Quiere dar su opinión. Respecto a lo que se ha comentado, y un poco en cuanto a, bueno, era importante que la documentación inicial, donde tiene la especificación del requerimiento o lo que desea el usuario, se debe de realizar, se deben hacer esas especificaciones, ya que eso hace el punto de partida para el requerimiento. Que evidentemente en el ciclo de vida del software va a ir haciendo unos cambios de alcance, posiblemente, pero ya tú tienes una documentación de partida en donde vas a estar trabajando y donde el flujo de trabajo de todos los equipos te va a permitir el logro de los objetivos. En cuanto a la parte, como dice Leo, la comunicación en cuanto al test es esencial, muy esencial, porque en el momento que esté ejecutando las pruebas y pueda detectar errores o funcionalidades que no se, validaciones que no fueron contempladas en la documentación o en todo el ciclo de desarrollo de software, él es el que va a hacer las alertas a las diferentes áreas. Es importante el conocimiento técnico, no solamente para hacer la prueba a nivel de frontend, sino que tiene que tener un nivel técnico a nivel de lectura de errores, a nivel de base de datos, a nivel de los servicios, ya que simplemente con el documento, si tiene un nivel técnico elevado y un nivel de conocimiento de las reglas de negocio, es simplemente con el documento ya va a reportar una serie de errores, sin ni siquiera ejecutar una acción en el front. Entonces, sí es importante todos esos aspectos que el tester debe tener el conocimiento, y más esencialmente desde la partida de requerimientos, porque el desarrollador desarrolla su código específicamente de una funcionalidad, pero no desarrolla completamente toda la aplicación. El tester, a pesar de que no prueba toda la aplicación, pero sí conoce las reglas de negocio, sí conoce la aplicación, entonces puede levantar las alertas en cuanto a cómo lo desarrollas o qué tienes en cuenta para desarrollar ese requerimiento de acuerdo a como las especificaciones del usuario. Entonces, sí es importante que el test tenga todos esos conocimientos, que tenga la participación desde el inicio, y que esencialmente la comunicación debe estar presente. Y a la final, no solamente el test, desde el usuario, analista funcional, desarrollador o el tester, este es un flujo de trabajo para un requerimiento, que el objetivo que se tiene que hacer es la solución final, que salga, que se logre el objetivo, y no particionarlo por área y bueno, ya yo hice esto, yo documenté esto, ni nada. El objetivo es que el requerimiento salga y que cumpla las necesidades del usuario. Okay, lo que pienso. Respecto a la comunicación, volviendo al tema que estamos hablando, yo creo que también hay que ver el nivel de un tester. Es decir, no le podemos pedir lo mismo a un tester
un senior que un junior. Un junior, alguien que recién comienza, si yo tuviese que dirigirlo, le daría las cosas más o menos masticadas, porque no podemos pretender que alguien que está empezando en IT tenga esas habilidades de comunicación, sino que tenemos que entender que las va a ir desarrollando con el tiempo. Eso es, bueno, también es parte de la coyuntura de un requerimiento, aparte del cliente, también está tu propio equipo. Hay distintas variables, distintos factores, es decir, un tester junior básicamente yo lo veo como un minion, es alguien que hace lo que vos le decís, básicamente, no mucho más que pero esa habilidad de comunicación se va desarrollando que tenemos que entender que va a ir desarrollando una persona así, es decir, capaz que con el tiempo no desarrollándolo, haciéndose más uranio todavía, pero el ciclo natural de un tester es aprender, tomar el conocimiento de negocio y desarrollar tus habilidades de comunicación, tanto con tu equipo como con el cliente. Pienso que, seguramente el junior no va a tener la capacidad de comunicarse externamente con las otras áreas, pero sí internamente. O sea, a lo mejor no se lo vas a poder expresar claramente, técnicamente, como debe ser, pero internamente sí. Tienes que tener la capacidad de comunicar lo que se está presentando, la situación que se está presentando. Yo creo que por ahí más, digamos, a nivel aspectos de personalidad, digamos, no sé si no le podemos pedir a un tester junior que no se comunique bien. O sea, es alguna capacidad a desarrollar que por ahí el cómo se va a ir comunicando lo va a ir aprendiendo. Pero hay habilidades, digamos, que ya vienen con uno y que se fueron aprendiendo a lo largo de su historia. Por ahí le podemos exigir menos en relación a cómo escribe el caso de prueba, cómo escribe la idea de prueba, qué planifica, cómo estima, digamos. A eso sí le podemos exigir menos y coincido. Desde mi propia experiencia, yo cuando ingresé a mi primer trabajo de testing, entré como junior con otras entre 12 y 15 personas. Algunos se fueron desarrollando en lo que es testing y otros en lo que es desarrollo. Es decir, lo fuimos haciendo on the fly, no es que uno venía con un perfil ya preestablecido, sino que como junior fuimos tanteando el terreno y los líderes del grupo fueron viendo dónde entraban. Lo que sí, llevándolo un poco a la documentación y a los requerimientos, que es más o menos el tema de hoy, me parece que el tester junior se va a sentir mucho más seguro con una documentación más completa que un tester más senior. Y lo que quería traer como pregunta era, cambiando un poco, digamos, la orientación de las habilidades blandas y duras, y haciéndome para otro lado, es BDD, esta metodología de documentación de requerimientos que se jacta de una documentación viva. Si alguno de ustedes había trabajado con BDD y cómo fue la experiencia en el test. Yo trabajé y pensar en la comentatoría y eran cosas de las cosas que se fueron hablando. Un poco con respecto a este tema de la comunicación y de estas habilidades soft blandas, me parece que soy una convencida que tiene que haber una habilidad natural o una cierta capacidad natural de poder comunicarse, ¿no? Eso para mí es vital en testing. El que se va a quedar calladito en el rincón, la verdad, tiene poco futuro, porque el que no pregunta no valora. Y después hay una actitud. Y para mí la actitud es lo que vale más que a veces la habilidad en sí. Y la actitud de los equipos o en el lugar donde trabajamos respecto de nuestra actividad de probar. ¿Tenemos una actitud pasiva o activa? Pasiva es, espero a que me llegue el requerimiento, espero a que me